Veo que no ingresarán más personas. Ya. Solo tenemos 15. Chicas, hoy vamos a empezar, vamos a revisar el cuestionario, como les había dicho. Entonces les pido que por favor lo tengan en su manito o lo activen en su computadora, por favor. Y además activen las cámaras. ¿Ya? Entonces, para que así podamos terminar, ¿ya? Esto lo vamos a hacer, como les dije en la anterior, nos va a servir bastante para evaluar lo que es la participación. Ustedes saben que ya la próxima semana ya son los exámenes, ¿ya? Entonces, más que todo por eso, por favor. Hoy es 12, ¿ya? 12 de agosto. Cuando ya estoy en clases es muy difícil contestar al WhatsApp, entonces mil disculpas, ¿ya? Si alguien escribe, les encargo, por favor. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer de forma, como les dije, vamos a ver en orden, de manera desordenada, ¿ya? Vamos a hacer que cada uno de ustedes participe. Básicamente, vamos a valorar unos 10 puntos, es lo de hoy día, ¿ya? Lo de hoy. Les había avisado ya la anterior clase, así que esto no estamos improvisando. ¿Ya, chicas? Vamos a empezar, por favor. A ver, Haneke, Sí. ¿ya? Vamos a empezar con la primera pregunta, por favor. Ya. ¿Ya? Vamos a leer. Cuidemos un poquito, por favor, el tema de los micrófonos, ya la única que tiene que estar activada es de Haneke y lo mío. Yo también de rato en rato voy a apagar si interfiere en mi micrófono, ¿ya? Haneke, veo mucha interferencia tal vez en tu casita, puedes bajar volumen de otros televisores. Sí, ya lo apagué. Mi mamá estaba tomando. Ya. Le vamos a castigar a tu mamá. ya se fue. Ya. Entonces, empezamos, por favor. No importa que lo lean, pero sin embargo quiero que esté bien claro, ¿ya? Porque si vos sacas ese rato del internet o no sé qué, obviamente va a ser muy amplio las respuestas, pero sin embargo, si ya lo he trabajado, es muy concreto, ¿ya? Hane, que vamos, por favor. La primera pregunta. Ya, explique la deficiencia, discapacidad y minusvalía. Deficiencia, la carencia y anónimas que pueden ser temporal o permanente, características físicas. Eso puesto. Haneke, para un ¿Sí? ratito. Haneke, cálmate ya, cálmate, tranquila y lo lees con calmita para que te podamos entender, porque hoy día vamos a corregir, ¿no ve? El cuestionario. Ya, así que tranquila, por favor. Ya he leído de deficiencia. Discapacidad se caracteriza por la carencia temporal o permanente en el desempeño y comportamiento de una actividad. Eso pues. Ya. Y minusvalía, un momento, ya salí, ya, así. Refleja una interacción adaptativa de las personas al entorno que los rodea y representa a la sociedad.
de una deficiencia o discapacidad. Eso pues. Muy bien. A ver, ya hemos conceptualizado lo que es la deficiencia, discapacidad. Baja tu micrófono, o sea, terminamos y lo bajas tu micrófono, lo que... ya hemos leído básicamente el concepto de deficiencia, discapacidad y minusvalía. ¿Cómo lo hemos entendido? A ver, la participación, le vamos a pedir por favor a Victoria Cusi a ver que nos ayude. ¿Cómo lo entiende esto de la deficiencia, discapacidad y minusvalía? Muy buenos días, Licen. Bueno, para mí la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura. Entonces, se va la discapacidad. La discapacidad es la restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad, dice. Entonces, para mí que se va con minusvalía porque ahí entra la discapacidad y la deficiencia. Se va relacionando. Y por eso, según su función, va tanto a los factores sociales y culturales. A ver, para que te entendamos un poco más, Victoria, ¿nos podrías dar algún ejemplo para justamente relacionar estos conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía? Sí, a ver, la deficiencia, bueno, la persona no es normal, tiene una discapacidad deficiente. La discapacidad es, digamos, puede ser, puede ser como, puede ser, se mira la palabra. En algunos casos, la deficiencia ya es algo de lo anormal. Bueno, de algunos casos de la deficiencia puede ser también más o menos, digamos, normal, porque no de todos es así la deficiencia muy crítica. Entonces, vamos a la discapacidad. La discapacidad es cuando una persona no puede realizar ciertas actividades porque esta discapacidad no le impide a esa realización, porque está, porque puede ser por una enfermedad o puede ser por un trastorno. La minusvalía se va a la deficiencia, o sea, se va relacionando con la deficiencia y discapacidad, se van uniendo. Entonces, por eso se le dice minusvalía a los tres. Ya, gracias, Victoria. Ya, a ver, Paz, le voy a pedir y con eso terminamos. Yo quería dar un ejemplo sobre lo que es la deficiencia, discapacidad y minusvalía. En aquí dice, tengo una persona sin piernas por un problema al nacer, tiene deficiencia motora, tiene problemas para andar, que lo que viene a ser una discapacidad motora. Por lo tanto, puede tener problemas de independencia física que vendría a ser la minusvalía. No sé si se entiende. Ajá. Sí, bueno, ¿Sí? es así básicamente lo que queremos lo que No nos le dice. escucho. Perdón, está activado mi micrófono, Carla, tal vez tu internet está fallando. ¿Qué dice? Dice, no le escucho. Revisa tu internet, Carlita, porque creo que me escuchan las chicas. ¿Sí? Me escuchan las chicas. Ahora sí le escucho, Alicia. Ya, súper. Entonces, como les Ese decía, ejemplo quería dar, ¿le puedo dar los conceptos? no, está muy bien, ya hemos visto los conceptos, creo que todas lo tienen Gracias. por ese lado, ¿ya? Entonces ya lo tienen los conceptos y lo que nos faltaba era justamente analizar esta parte, ¿ya? Entonces, como han dicho, según los conceptos y según tu ejemplo, la deficiencia es esa restricción, esa anormalidad en cuanto a la función de alguna estructura, ¿no es cierto?
a nivel de, no sé, podríamos decir, de una estructura, de un órgano, ¿ya? Esa es la deficiencia y cuando vemos la discapacidad es obviamente a consecuencia de esa deficiencia, obviamente hay una incapacidad, ¿no es cierto? Imagínense si hablamos de una deficiencia en el órgano, por ejemplo, visual, ¿no? Hay una falla, no hay un funcionamiento normal o hay una, no sé, podríamos decir, sí, no hay un funcionamiento normal en ese órgano visual y resulta de que a consecuencia de esta deficiencia surge la incapacidad para ver, la discapacidad, entre comillas, ¿no es cierto? La discapacidad. Y cuando vemos la deficiencia y la discapacidad nos lleva, dice, a una minusvalía, ¿no ve? ¿Por qué? Porque obviamente la persona no puede adaptarse a su entorno social, ¿no es cierto? Al entorno, porque obviamente, lamentablemente, el entorno en este caso no está adaptado para responder a las necesidades de esta persona ciega, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la minusvalía se va a dar en la medida en que el entorno, por ejemplo, ponga barreras para que la persona no se pueda adaptar al grupo, al, ¿no? Al grupo. Pero, sin embargo, si el entorno podría, por ejemplo, ir cambiando como les digo, podría ir derribando aquellas barreras que de alguna forma limitan su adaptación, pues ya no estuviéramos hablando de minusvalía, ¿sí? Entonces es así y está muy bien que ustedes busquen un ejemplo, ¿ya? Siempre un ejemplo para entender. Entonces la deficiencia lleva a la incapacidad y la deficiencia y la discapacidad va a llevar justamente a la minusvalía, ¿ya? Eso. ¿Alguien más quisiera decir algo, por favor? Ya, vamos a pasar al... No he visto manitos, ya. Entonces vamos, por favor, al segundo punto. Les voy a pedir que activen sus, eh, sus cámaras, excepto alguien creo que ha pedido permiso por el tema de su bebé, ya, que no hay problema. Pero el resto, por favor, que active su cámara. Ya, vamos a ver ahora el segundo, por favor, que Silvestre, por favor. Silvestre, active su micrófono. Ahora sí. ¿Se escucha? Ya, explique la idea de la discapacidad, toma en cuenta el modelo y tradicional rehabilitador y de la autonomía personal. Bueno, lo que ya pasa es que, digamos, se puede ver cómo en cómo la iglesia en esos tiempos empieza a aceptar a las personas que para ellos son deformes o lisiadas, son los que empiezan a poner un alto al infanticio que habla en tal vez, lo siento, Liz, estoy un poco nerviosa. Priscila, pero Ya. tranquila y además les pedí que pueden leer de su Sí, cuestionario, o estoy sea, leyendo lo que ahora. ya, entonces tranquila, por favor, solo quiero escuchar tu respuesta para ver qué podríamos aumentar o quitar, ¿ya? Ya. Bueno, bueno, empiezan a poner alto al infanticidio que había en esos tiempos. Tal vez solo impidían que los maten, pero por lo menos en ese tiempo era lo mejor porque los ayudan en lo que podían como antes. Y empezaron a poner un poco de interés para que puedan tener una orientación asistencial y un tratamiento humano mejor para que los empezaran a tratar mejor sin importar su situación o discapacidad, al igual que empezaron a hacer estudios para que sea un comienzo en la educación especial para que se pueda hacer una intervención con médicos
mejor especializados en el área. A ver, creo que ahí nos falta, ¿no? Argumentar, o sea, yo creo que 3 ideas o 2 ideas incluso más que suficiente, ¿ya? No vamos a, en el examen no vamos a desarrollar todo lo que yo quiero, además que se lleven ideas así, pero ideas muy claras, ¿no? Porque si vamos a agarrar mucho contenido, o sea, para nada, solamente va a ser para un rato y posteriormente ya lo dejamos, ¿ya? Por favor, entonces ahí nos falta Priscila, ¿ya? Incluso ahí no sé si te entendí bien, había un poco de interferencia, pero escucho, no me acuerdo que has mencionado que ahí se les procuraba dar, por ejemplo, un trato digno, algo que no hemos tocado en el modelo tradicional. Al contrario, el trato era muy degradante, o sea, las ideas, eso sí, tienen que estar súper claras, ¿ya? Porque si no nos vamos a confundir. El trato era degradante, a pesar de que, perdón, al principio lo que se hacía era condenar a la muerte a estos niños por su condición. Y luego que se ha hecho, la iglesia interviene, pero sin embargo, interviene y como quien dice, ya evita el infanticidio, pero sin embargo el trato todavía era muy degradante porque posteriormente los niños son derivados a diferentes instituciones que eran del Estado, como ser hospitales, manicomios, ya porque todavía se les creía que ellos eran locos o eran finalmente el resultado del pecado o eran, perdón, ¿cómo se dice esto? Eran endemoniados, cosas así, ¿sí? Entonces, y por eso el trato era más asistencial. Cuando tú piensas, el trato, la asistencia, obviamente es ¿cómo les puedo decir? Es una actitud muy pobre, ya muy pobre, porque tú piensas que el ser humano es un animal, que no piensa, que no es capaz de hacer nada, que es como un objeto que simplemente necesita, como un animal, ¿no? Que necesita que tú le des la comida, ni el animalito. Hoy en día hemos visto como los animales ya, por ejemplo, no sé, cuando uno se le adiestra, ¿no? Entonces los animalitos tienen también emociones. Antiguamente se decía no, ¿no es cierto? Pero sin embargo sí, se dan cuenta, pero el trato era muy, muy degradante en esa época. Ya no podemos contradecirnos en aquello. ¿Alguna idea más aparte de las 2 ideas que les dije, tal vez que han rescatado? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Que lo ha puesto en su cuestionario? Perdón. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Ya? 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 Ujú, ujú. Muy bien. Gracias, gracias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las ideas centrales que también podríamos aumentar 1 o 2 de acuerdo a cómo lo perciben, pero por favor tiene que ir en relación a lo que hemos visto, ¿ya? En lo que hemos visto. Está muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera decir algo para acotar y luego nos pasamos al otro? Liz, Nos-
Ya, a ver, le vamos a dar a Lisette y luego a Carrasco y nos vamos. Ya, Vamos. Liz, yo he puesto el modelo tradicional. En este tiempo se consideraba al niño discapacitado como un pecado. No tenía derecho a la vida hasta que la iglesia puso a condenar a aquellos que cometían infanticidio. Ujú. Y en modelo rehabilitador, puse de aquí nace la idea de intervención de un grupo de especialistas, tanto en la medicina, terapia física, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, educación especial u otros, todo con el fin de poder solucionar los problemas que tenían los discapacitados. Ujú. Eso puse en los dos. Ya, tal vez en el modelo, Lisette, en el modelo rehabilitador tendrías que acortar, ¿cómo se dice? Aumentar alguna idea más, porque para que realmente nos ayude a entender este segundo modelo, ya porque solamente me estás mencionando que surgen, por ejemplo, muchas áreas, ya, pero sin embargo, ahí tendrías que argumentar alguna idea central más, ya. Es bueno que escuches lo que tus compañeras también están aportando para que aclares esa idea. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Ya, vamos, Aline, por favor. Ya, Listen, creo que tengo como a Elena, pero le he aumentado una parte que me parece importante, que es la transición hacia la integración educativa. Ajá. Se te cortó el micrófono, Aline. Ahí ya está, perdón, Liz. Em, que creo que es uno de los pasos importantes y claves, que es la institucionalización, que es la institución tiene orientación asistencial a personas con discapacidad y que esto fue influenciado por los movimientos sociales. Ujú. Esa parte más Ya, creo que faltaría para que esté completa con lo que dijo Elena. ya, muy bien, gracias, chicas. Entonces, así consideremos estas ideas, por favor, y creo que no hay donde perderse. Las ideas están ahí, han identificado muy bien, pero solamente le decía a Carla, no, a Lisette que argumente un poco más para que esa idea esté más clara, y a Silvestre que aclare más las ideas, porque si colocamos, por ejemplo, ideas equivocadas, pues todo no, nos va a ir mal, ¿ya? En el examen. Ahora vamos a centrarnos en el examen, ¿ya? Listo. Pasamos entonces a la segunda pregunta, por favor. A ver, Susana, le pido por favor. Listen, es la tercera pregunta, ¿Ya? ¿qué son las necesidades educativas especiales? ¿Ya? Yo he puesto, son aquellas personas que requieren atención específica durante parte de su escolarización o a lo largo de este periodo. Esta atención especial se derivará de diferentes grados y capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. Eso. Nada. Dice, no se le escucha. Perdón, les voy a pedir que siempre tengan cuidado, ¿no? El resto de las personas al leer la pregunta, por ejemplo, ¿no? Aquí dice las necesidades, ¿qué son las necesidades educativas especiales? Entonces, esas necesidades educativas especiales, entonces son obviamente necesidades, ¿no es cierto?, que presenta la persona, ¿no es cierto?, que tiene dificultades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, siempre es importante leer porque a veces lo confundimos, por ejemplo, con la educación especial, con el concepto de educación especial. Eh, Esas necesidades educativas son las dificultades, como su compañera decía, según los videos que hemos visto, nosotros ya estamos viendo dificultades de aprendizaje globales y específicas, ¿no ve? Son las dificultades, en este caso,
para aprender, dificultades de aprendizaje que no nos permiten, obviamente, aprender, y esas pueden ser globales o pueden ser específicas, ¿no es cierto? Así de sencillo. Algo que quiero comentarles, chicas, es que ahora ha cambiado, estamos cambiando ciertos términos. A medida que obviamente la ciencia va avanzando, va creciendo, nos trae muchos aportes, y sobre todo la neurociencia como tal al campo educativo ha ayudado, ¿no es cierto?, en hacer muchos cambios en cuanto a, se podría decir, a la intervención, y en cuanto a términos que se manejan, ¿ya? Para las chicas, sobre todo, que son de educación especial. Antiguamente se hablaba de, por ejemplo, de la discapacidad directamente, era esas dificultades de aprendizaje específicas que estamos viendo ahora, ¿ya? Y las dificultades de aprendizaje solamente eran, por ejemplo, eran la dislalia, la dislexia, esas dificultades de aprendizaje pasajeras que se pueden decir, ¿ya? A eso, imagínense, lo llamaban discapacidad al síndrome de Down, lo llamaban al autismo, a la deficiencia sensorial, ya sea visual, auditiva, ¿no? Y así a la deficiencia intelectual se llamaba discapacidad, y a las dificultades de aprendizaje lo llamaban, por ejemplo, a esas dificultades pasajeras, como les digo, como ser la dislalia, la dislexia, la discalculia, qué sé yo, algunos dificultades, por ejemplo, que se dan por carencia emocional. A eso se llamaba dificultades de aprendizaje, chicas. Según, por ejemplo, si ven ustedes en los textos que nos propone el Ministerio de Educación, así está dividido. Como discapacidad está dividido. Ustedes revisen incluso la estructura del sistema educativo, ¿no ve? Plurinacional. Ahí está discapacidad, son, por ejemplo, estos que los he mencionado, y las dificultades de aprendizaje son las pasajeras. ¿Ya? Pero ahora se dan cuenta, la neurociencia nos trae otro aporte y nos dice, no, dificultades de aprendizaje son todas, pero están divididas en dos. Todas las que impiden, obviamente, que el alumno, el estudiante, pueda aprender. Esas son las dificultades de aprendizaje. ¿Cuáles son? Las globales y las específicas. Así está dividido. ¿Ya? Hay términos nuevos. Entonces, no se vayan a sorprender cuando otros les hablen, por ejemplo, esto es así. Ustedes, al contrario, pueden aportar con aquello y decir que la neurociencia en este último nos da este nuevo aporte, ¿ya? En cuanto a estos términos, ¿sí? Ustedes, eso, por favor. Ya no se me sorprendan, no digan, por ejemplo, ¡ay, la Alicia nos ha dicho otra cosa y aquí están manejando! La verdad, no están manejando como ahora lo estamos viendo. Nosotros estamos adelantados, ¿ya? Si ven cómo estamos manejando, van a ver desde un enfoque de la neuroeducación nada más, ¿ya? Pero después están todavía atrasados. Yo he asistido a bastantes talleres este último y todavía se maneja la discapacidad, ¿no es cierto? Y las dificultades de aprendizaje para esas pasajeritas nomás, ¿ya? Así, chicas. Eso quería explicarles. Está muy bien lo que nos decía, nos responde Susana Valdivia. Y vamos a ver ahora, pues tiene que estar así. Una vez, Susana, por favor, una vez más puedes leernos tu respuesta para que las chicas queden conformes y pasamos a otra. Sí, le dicen, bueno, en realidad lo he mejorado con lo que se ha dicho y he puesto, son las dificultades de aprendizaje, pueden ser globales y específicas, por lo que se necesita de atención especial que derivará de diferentes grados y capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. Tal vez podríamos aumentar aquí que estas necesidades, si habiendo, por ejemplo, solamente el ámbito educativo, obviamente, podríamos colocar que estas necesidades educativas especiales surgen cuando hay una ausencia de las adaptaciones curriculares, ¿ya? Surge cuando hay una ausencia de adaptaciones curriculares.
Eso más podríamos aumentar en la respuesta que nos da Susana. Perdón, ¿puede repetir, por favor? Ya, surge cuando hay ausencia de adaptaciones curriculares. Eso sería, ¿ya? Porque ustedes verán posteriormente, chicas, en el ámbito obviamente educativo, para responder a todas estas necesidades que tienen necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños, la educadora debe hacer ciertas adaptaciones curriculares. Como les dije, las adaptaciones curriculares se va a dar por niveles, ya tiene que darse, por ejemplo, siempre hemos hablado en cuanto a la infraestructura, ya hay adaptaciones curriculares generales, que obviamente ahí se va a involucrar a todo. Perdón. Aquí vamos a colocar silenciar. Entonces, las adaptaciones curriculares obviamente ayudarán a superar esas dificultades de aprendizaje que tienen nuestros niños, ya sea globales o específicas, ¿ya? Entonces, las adaptaciones curriculares pueden ser generales, pueden ser, por ejemplo, específicas también, ¿ya? Las generales es cuando obviamente se ponen de acuerdo el director, obviamente todos los como actores educativos de la unidad educativa, ¿ya? Todos los actores, desde otros profesores, el director y todo lo que es el alumnado. Y las específicas se hace dentro de la sala, ¿no? Ya la educadora sabiendo que, por ejemplo, este niño tiene esas dificultades y ella propone, obviamente, un proyecto de adaptación curricular dirigido a las necesidades del niño. En este caso puede ser potenciar, como hemos dicho, sus habilidades más que centrarse, por ejemplo, en, en las deficiencias que el niño tiene, ¿sí? A eso se refiere. ¿Ya, chicas? Entonces pasamos al otro, por favor, que sería, a ver, Terrazas, le voy a pedir, por favor, que nos ayude con esta preguntita y respuesta también. ¿Ya? Terrazas. Comenta acerca de las dificultades de aprendizaje global y específico. Ya. Vamos. Son alteraciones evolutivas de los procesos cognitivos que están involucrados en la adquisición y consolidación de la lectura, escritura, cálculo. Estas dificultades permanecen en el tiempo hasta la adultez y no son simples retrasos de una etapa del desarrollo. Donde existen alteraciones severas, se clasifican en dislexia y trastornos lectores, codificación y comprensión. También la dislaxia y trastornos de escritura. Por eso los padres y maestros no entienden a sus hijos o estudiantes y los catalogan como desmotivados, inatentos. Esas son las globales, Catherine. Sí, y las específicas. En eso, hasta ahí he hecho, Elise. Nos falta ya, y además estamos entrando a otros temas. Por ejemplo, tú ya me estabas hablando de algunos trastornos del lenguaje, que eso ya son tomados en cuenta como específicos. Ya hay que revisar muy bien. Sí. Ya, hay que revisar. Vamos, Susana, por favor. Dicen, quería aportar en esta pregunta. Bueno, yo he respondido en las dificultades de aprendizaje globales. El educador puede intervenir y hacer que una habilidad sea reaprendida. En cambio, en las dificultades de aprendizaje específicas, se necesita un tratamiento y educación específica, por lo que tiene mucho que ver con la genética y su nacimiento.
Por ello es necesario una detección precoz, un diagnóstico adecuado y un tratamiento. Gracias, Susana, ¿no? Entonces, justamente todo lo que hemos visto estaba orientado a lo que nos responde Susana, ¿ya? Porque cuando hablamos de las globales, obviamente, ciertas habilidades el ser humano puede reaprender otra vuelta, ¿no es cierto? Porque se supone que ha habido, en este caso, estas dificultades, como decía anteriormente, son pasajeras, ¿ya? Y obviamente algo ha pasado para que en este momento el niño, por ejemplo, tenga ciertas dificultades para adquirir la lectura, por ejemplo, o la escritura, ¿no? La lectoescritura. O entonces, si nosotros como educadoras lo que vamos a hacer justamente intervenir en aquello, ¿no es cierto? Intervenir, obviamente, vamos a tener que hacer un diagnóstico para ver qué es lo que ocasiona, por ejemplo, o cuáles son las barreras, de alguna manera, que están haciendo que el niño, por ejemplo, no tenga atención, por ejemplo, no preste atención, ¿no? Sobre todo no preste atención, entonces vamos a identificar aquello y nosotros trabajar de forma inmediata. Entonces, esto, como hemos dicho, es pasajero, o sea, no es que el niño va, obviamente va a acarrear con esta dificultad toda una vida, no. Entonces, con la intervención, además intervención adecuada, oportuna de un educador, este niño va a superar esa dificultad, ¿no? Va a superar esa dificultad. Entonces, eso tenemos que distinguir de las globales y de las específicas, ¿no? Las específicas, como hemos dicho, hay factores, sobre todo biológicos, que condicionan, que hacen que el ser humano sea, por ejemplo, tenga estas dificultades de aprendizajes específicas, y por ende estamos hablando, por ejemplo, de un niño con discapacidad visual, auditiva, estamos hablando de un niño con deficiencia intelectual, de un niño con autismo, ¿no? Que nosotros no podríamos, en este caso, hacer que supere esa dificultad, pero sí, por ejemplo, ir potenciando las habilidades. Tenemos que descubrir como educadoras cuáles son sus habilidades, cuáles son sus potenciales para nosotros repotenciar aquello. Y obviamente la idea es de que el niño, por ejemplo, sea autónomo, ¿no es cierto? Independiente, para que obviamente no valerse por sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante distinguir entre las globales y las específicas, tenerlo muy claro esto, ¿ya? A ver, ¿alguien más quisiera decirnos algo sobre esto? Gracias, Susana. ¿Alguien más? Creo que Yo está, le hice, ¿dónde está esa que me habla? Yo le hice, yo, me dice, no yo la soy veo. Carla. Carlita, ya, por favor, Eh, eh, yo, yo me he basado en el video que ha subido a Classroom. He ya, puesto dificultad global. El niño presenta un retraso general del aprendizaje con un bajo rendimiento, cuando la dificultad está en el niño mismo. Puede ser a causa de inmadurez en el desarrollo de sus capacidades o por un procesamiento lento de información. Esta situación puede presentarse en la escuela misma porque hay metodologías que no son las más apropiadas, como programas inadecuados, o hasta la organización escolar no es la mejor para el niño. Y es ahí donde surgen las dificultades para aprender. El docente puede intervenir en esta dificultad para potenciar sus habilidades y mejorar sus dificultades. Dificultad específica. Son de origen lógico. El niño nace con esta dificultad y lo mantienen durante toda su vida. Eso no quiere decir que los niños no puedan superar o manejar varias de sus dificultades, porque como sabemos, toda deficiencia o discapacidad son por niveles leve, moderado y severo, los cuales pueden ser abordados e intervenidos adecuadamente en aula siempre y cuando el docente sepa innovar estrategias, sepa potenciar sus habilidades. Eso es. ya. Muy bien, gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está, es un complemento a lo que, o es más que todo no complemento, sino está ampliando un poquito más lo que nos dijo Susana, ¿ya? Entonces, eso es en sí la respuesta, chicas. No tenemos que sacar de otro lado, porque han visto, como les digo, lo que estamos viendo es más desde un enfoque de la neuroeducación y estamos
actualizándonos. Entonces, si vemos otro tipo de información, vamos a ver que obviamente muchas cosas, muchos términos, muchos enfoques no van con lo que estamos viendo, ¿ya? Por favor, les pido eso, que no nos vayamos directamente a buscar en Wikipedia, ¿ya? Vamos, por favor, ¿quién me leyó? La terraza será, ¿no? Entonces, ahora ayúdeme, por favor, Alejandra Gampasi. Sí, dice. Es la educación especial. Es una modalidad de la educación básica que ofrece atención educativa con equidad a alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, con aptitudes sobresalientes de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Una vez más, ¿me puedes leer, Gampasi, por favor, tu respuesta? Es la educación especial. Es una modalidad de la educación básica que ofrece atención educativa con equidad a alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, con aptitudes sobresalientes de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Se dan cuenta, gracias Alejandra, aquí por ejemplo ya podríamos cambiar ciertas cosas a este concepto, ¿no? Porque dice es una modalidad obviamente del sistema educativo, en este caso, que permite atender las necesidades de niños con discapacidad o sin discapacidad, así habla, ¿no ve? Entonces nosotros ya, por ejemplo, podríamos hablar de manera muy general, que atiende las necesidades, ¿no es cierto? O las dificultades de aprendizaje, podríamos colocar globales y específicas, de niños que presentan necesidades educativas, no, dificultades de aprendizajes globales y específicas, ¿no? Porque aquí dice con discapacidad y sin discapacidad, dice, ¿no? Esos términos, por ejemplo, siempre son discriminativos, ¿no es cierto? Entonces podríamos ya arreglar este concepto. Cuando hablamos de educación, obviamente ya hablamos de la educación especial. La educación especial son esas acciones, ¿no es cierto? Acciones que obviamente lo que hacen es responder a las necesidades que tienen nuestros niños con dificultades de aprendizaje, ya sea globales o específicas, ¿no es cierto? Esas acciones educativas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Se dan cuenta, las necesidades son las dificultades de aprendizaje. Y la educación especial son las acciones educativas que van a ayudar a superar o van a ayudar a superar tal vez o van a atender las necesidades o las dificultades de aprendizaje de los niños, esas dificultades de aprendizaje globales o específicas. Así es. ¿Listo? ¿Está claro ahí, chicas? ¿Sí? Ya. Entonces, sí. ¿Puedo complementar un poco más? Claro que sí, Rebeca. Bueno, justo con esto yo también puse, su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva, entendida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en los elementos y estructuras del sistema educativo, como en escuelas, en la comunidad y en las políticas locales y nacionales. Gracias, Rebeca. Entonces, bueno, también podríamos considerar lo que nos dice Rebeca, después de lo que Alejandra ya nos da el concepto de la educación especial. Entonces, ya podríamos colocar esas acciones educativas que están dirigidas a responder a las dificultades de aprendizaje de los niños, dificultades de aprendizaje globales o específicos, desde un enfoque
de la educación inclusiva. Entonces, con eso ya ustedes saben qué es la educación inclusiva, desde un enfoque de la educación inclusiva para la neurodiversidad, podríamos colocar, desde un enfoque de la educación inclusiva para la neurodiversidad. Entonces, con eso ustedes ya entienden qué es la educación inclusiva, ¿no es cierto? Que la educación inclusiva lo que quiere es justamente es responder a las necesidades, o sea, la educación inclusiva parte de que la educación es para todos, todos los niños tienen derecho a la educación y aquí no debe haber discriminación, todos tienen que ser parte de una educación regular, ya sea, ¿no? De una educación regular y obviamente tenemos que la intervención debe darse desde un enfoque de la neurodiversidad, porque cada cerebro es único, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice la educación inclusiva para la neurodiversidad, ¿ya? Entonces, con eso complementaríamos, chicas, lo que nos dice Gampasi nos dijo y Rebeca, ¿ya? Entonces, complementamos. ¿Listo? Vamos a, por favor, ¿qué me ha dicho? Camila Urquieta, por favor. Ya, Lisa, ¿qué pregunta es? Estoy perdida, no sé, a ver, ¿quién tiene todo el orden? Es la 6, dicen. 6. Ay, ahorita busco. ¿Explica la educación inclusiva para la neurodiversidad? Ya, por favor. Es un tipo de educación que considera que todos tienen maneras distintas de aprender, diferentes ritmos, culturas y necesidades, por lo que se centra en potenciar sus habilidades individuales y ofrecer maneras variadas de aprendizaje. Ya, ahí creo que nos falta algo. A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué nos falta? Dicen, ¿puedo complementar? Ya, vamos, Gampasi. Dice, explica la educación inclusiva para la neurodiversidad. Carla, Ya no se mira a los niños desde sus Carla. deficiencias o dificultades, sino que se busca potenciar habilidades y se busca favorecer sus necesidades. Se toma en cuenta que cada uno aprende de distinta manera, cada uno tiene su propia cultura y cada uno tiene necesidades propias. Eso es, Lisa. Gracias, Carla. Le estábamos esperando a la Alejandra. Y tú te has adelantado. Ya, vamos, Alejandra, por favor. Ya, hubo un cambio de paradigma porque a los estudiantes ya no se les ve desde las dificultades, déficit o disfunción, sino un cambio de visión hacia las fortalezas que es necesario que se descubra y potenciarlos es una responsabilidad de los docentes de aprender para atender a cada estudiante en sus necesidades individuales para crear estrategias. Muy lindo, ¿no? Me gusta esta parte, sobre todo cuando recalca que es importante aprender. A ver, léame la otra vuelta eso, Alejandra. Es una responsabilidad de los docentes de aprender para atender a cada estudiante en sus necesidades individuales para crear estrategias. Muy bien, gracias. ¿No? Es súper, súper importante esto que nos dice Alejandra. Tenemos que justamente apropiarnos de este concepto porque ese es el gran desafío, ¿no? De como educadoras reaprender, yo lo llamo reaprender para atender, ¿no es cierto? Muchos nos preguntan por qué, o en algún momento piensan que porque ya somos, por ejemplo, profesionales, nosotros ya tenemos toda la solución para cada caso, pero no es así. Hemos visto que cada cerebro es único, entonces por ese motivo, por tal motivo, las educadoras tenemos que estar en constante actualización, reaprendiendo una y otra vez para poder atender
dar respuesta a las necesidades únicas, particulares de cada persona. ¿Sí? Eso es súper importante. Por eso es lo que nos propone la neurodiversidad, ¿sí? Entonces, y la educación inclusiva, obviamente, hace referencia a que todos los niños tienen derecho a la educación y que todos, obviamente, considerando, por ejemplo, el grado de discapacidad, ¿no? Como decíamos, los niños con deficiencia intelectual leve o con autismo leve, o sea, eh, pueden ser parte de una educación regular, pueden ser integrados, ¿no es cierto? Los niños con síndrome de Down, con una deficiencia intelectual leve, pueden ser, tienen derecho a ser integrados a las aulas regulares, ¿no? Pero ya obviamente viendo el grado, ¿no es cierto?, de deficiencia intelectual. Eso es importante, ¿ya? Gracias. Entonces nos quedamos con eso para pasar a la otra, ¿ya? Por favor, ahora le voy a pedir a Susana que nos lea su... Ya, dicen, empezamos con las definiciones. Primero, síndrome de Down. Yo he puesto brevemente que es una alteración genética que se presenta como una situación en la que las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. Eso. Ya. Pues así tiene que estar nuestra definición, ¿no? Siempre partiendo, como les había dicho, por eso hemos analizado el concepto primeramente de deficiencia y luego hemos visto de discapacidad, ¿ya? Entonces, y hemos visto la minusvalía. Entonces, lo que tenemos que justamente empezar a definir nuestros conceptos desde la deficiencia primero, ¿ya? Desde la deficiencia. ¿Qué falla? ¿En qué estructura hubo? ¿En qué órgano hubo alguna anomalía? Y a partir de eso, ¿cuál es la discapacidad? Y así vamos a ir construyendo nuestros conceptos para entender. Y por eso es que no estoy hablando mucho de las características, ya por ser el primer semestre, por ser primer semestre de educación especial en sí, ¿no? Es su primera materia, me parece, por ser una materia solamente de base, ¿ya? Estamos hablando, pero lo que quiero por lo menos es que entendamos, aprendamos a definir el concepto de cada una de las deficiencias, partiendo obviamente de la deficiencia, discapacidad, y luego vamos a ver la minusvalía. Es muy importante para entender, ¿ya? Eso. Gracias, Susana. Entonces, el concepto tiene que estar así definido de cada uno, ¿ya? Vamos a ver ahora lo otro, por favor, le tocaría a Aline. Ya, Licen. Sería define deficiencia visual. Ya. La discapacidad visual es un término que engloba varios tipos de problemas y dificultades visuales. Queda encuadrada dentro de lo legal en el término de ceguera legal o deficiencia visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúne al menos una condición de agudeza visual igual o inferior a 1/10 en la escala de Recker, o tenga un campo visual disminuido de menor de 10 grados. Ya. El concepto me parece que está todavía un poco amplio, ¿ya? Podríamos buscar tal vez, obviamente depende cómo lo maneja cada uno. No está mal, está muy bien, pero sin embargo podríamos buscar un concepto tal vez obvio, no es obligado, ¿no? Si Aline, por ejemplo, ya lo maneja esto, obviamente te quedas con el concepto, ¿sí? Pero podríamos sugerir tal vez algún concepto más concreto. A ver, vamos a escucharle a Salazar. Ya. Establece que una persona con deficiencia visual es aquella persona que con la mejor corrección posible solamente puede ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a distancia muy corta.
Pero si les hablo de definir el concepto primeramente desde la deficiencia, ahí, por ejemplo, Salazar ya se estaría saltando, ¿no es cierto? No les Listo, habla, yo le puedo ¿no? decir. Ya, a ver, vamos a escucharle a Alejandra. La deficiencia visual tiene a organizarse por un errado desarrollo de los órganos visuales, como consecuencia de accidentes en los ojos que resultaron lesionados. Eso sería la deficiencia. La discapacidad. La deficiencia visual puede implicar restricciones afectivas, sensitivas, perceptivas, motoras y psicomotoras. Y en la minusvalía he puesto la discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de tareas cotidianas y afectar su calidad de vida. Les comento que Alejandra ha trabajado separado cada concepto, se ha dado un trabajo bien, sí, un trabajito se dio, pero sin embargo le ayuda bastante a entender a la Alejandra, ¿sí? Y en cada uno de, obviamente, la deficiencia, ya ha buscado ciertas características y también en la discapacidad. De cada concepto ha trabajado así. Gracias, Alejandra. A ver, vamos a escuchar alguno más, por favor. Ya, Alena, a ver, por favor. Creo que ahí está el concepto, ¿no? Ahí está nuestro concepto. Se dan cuenta, ella parte, por ejemplo, desde obviamente de la deficiencia, ¿no es cierto? Que no hay un buen funcionamiento en ese órgano y obviamente, por ende hay una discapacidad como tal para aquello, ¿no es cierto? Entonces, eso está muy bien lo de Alejandra, Alena, perdón, el concepto de Alena, ¿ya? Y también está corto para que ustedes, pero ahí nos habla de todo, o sea, no es que estamos buscando un concepto a medias, ese es un concepto completo, pero un poco más concreto, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí, gracias. Pasamos a otro, por favor. Ahora sí le voy a pedir a ver, a Rebeca, por favor, ayúdeme con el siguiente. Sí. Define deficiencia auditiva. Consideramos como discapacidad auditiva o deficiencia auditiva como aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición. Ya, vamos a ver, otro concepto más, por favor. ¿Quién nos puede ayudar? Yo lo hice. Ya, Huayuco. Sí. Ya, vamos, Huayuco. Es aquella disfunción o alteración en el sistema auditivo, dificultado la correcta percepción auditiva. Se entiende por hipoacusia la disminución de la capacidad auditiva que permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. La pérdida total de la audición recibe el nombre de cofosis sordera. El lenguaje no se puede adquirir por vía oral, pero sí por vía visual. Eso está muy bien, pero se te ha entrecortado un poquito, pero sí tu concepto está claro, ¿ya? Ella igual responde desde la deficiencia. De Rebeca tampoco está mal el concepto, ¿ya? Está muy bien, pero hay términos, por ejemplo, que no lo tenemos muy claro. Por eso es que siempre vamos a buscar un concepto que sea más accesible para nosotros. Como no es nuestra área para empezar, es complicado, ¿ya? Eso, chicas. Entonces, de Guayuco también está bien el concepto, de Rebeca también está el concepto, entonces podríamos ver por esto, ¿ya? Vamos a ver ahora el otro concepto. Nos tocaría a Roseli, por favor. Roseldi. Buen día, Licen. La 10 sería deficiencia intelectual. Ya.
Es una alteración en el desarrollo de la persona caracterizada por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como las conductas adaptativas, y que se evidencia ante los 18 años de edad. Ujú. Eso Ya, es. ahí está bien ese concepto también de Rosdeli eres, yo te decía Roseldi, Rosdeli, perdón, ¿ya? A ver, ¿alguien más quisiera leer su concepto de deficiencia intelectual, por favor? Yo le hice A ver, vamos. discapacidad, deficiencia intelectual. La Ya. deficiencia intelectual, antes conocido como retraso mental, es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como aquellas de la comunicación, cuidado personal, destrezas sociales. Estas limitaciones hacen que el niño aprende y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a hablar, caminar y aprender las destrezas de su cuidado personal, tales como vestirse o comer. Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos sí aprenderán, pero necesitarán más tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas cosas. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento cognitivo como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptivas conceptuales. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Ya. El concepto sí, no está mal de Carla, ¿ya? Pero sin embargo es súper amplio y creo que el concepto que nos dio Rosdeli ¿no ve? Ya no le voy a corregir aquello. Entonces, de ella está bien, ¿ya? De ella está bien. Como decía Carla, valga la aclaración, antes se hablaba de, en vez de dirigirnos como deficiencia intelectual, hablábamos como retraso mental, ¿ya? Ese término ya quedó a la historia, no se maneja así, ¿ya? En los libros todavía, como vemos, los libros todavía se maneja este término, pero no, nosotros tenemos que corregir y se habla de deficiencia intelectual. Así es, ¿ya? Eso vamos a ver, por favor. Ese concepto está muy bien, ¿ya? Eh, ¿Alguien tiene en su concepto de deficiencia intelectual, además tiene los grados de deficiencia intelectual, chicas? Porque he visto, cuando he revisado, la mayoría lo tenía con los grados de deficiencia intelectual. ¿Mm? Clasificación por grados. A ver, Alena. Ujú. Ujú. Es muy importante entender los grados, conocer los grados, porque cuando nos dicen es un leve, obviamente este leve puede ser, como les hemos dicho, esa persona con deficiencia intelectual leve puede ser incluida en las aulas regulares, pero ya, y además, si vemos un poquito y comparamos su coeficiente intelectual de este leve, entonces podríamos ver, por ejemplo, que este niño que tiene una deficiencia intelectual leve tiene perdón, puede, tiene un retraso, podríamos decir, o tiene una diferencia con una persona normal de por lo menos unos 4 años, ¿ya? Unos 4 años nada más en cuanto les podría hablar la edad cronológica como tal, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, un niño con deficiencia intelectual leve de 8 años, entonces por lo menos este niño yo tengo que bajarle unos 4 años de edad, ¿ya? Y a partir de eso, o sea, una educadora, por ejemplo, de párvulos, una educadora de párvulos que tal vez no va a estar tan interiorizada como tal, pero sí le puede ayudar, por ejemplo, a tener estos rangos, estos conocimientos muy generales para tener una idea más o menos de cómo trato yo
a este niño con deficiencia intelectual leve, para entender, por ejemplo, ponerme en el lugar de él. El niño es grande, ¿sí? El niño, qué sé yo, tiene 12 años, pero obviamente actúa así porque tiene una deficiencia intelectual leve que le resta unos años, que les resta, y mi intervención va a estar enfocada más a esa, a su edad mental y no a la edad cronológica, ¿no? A la edad mental y no a su edad cronológica. Por eso nos interesa saber los grados. Tal vez podríamos complementar con, ¿qué es este? Con Halas, perdón, su clasificación, ¿ya? Eso más podríamos complementar para entender, ¿sí? Em, por favor, les voy a, o tal vez, no, aguárdenme un ratito. Yo les voy a hacer un cuadrito, ¿ya? Mejor, y se los voy a pasar ese cuadrito. Eh, ay, aguárdenme un ratito, Sonia me está cuestionando algo que tal vez ustedes están escribiendo en el grupo, ¿ya? Aguárdenme un ratito. Tal vez porque no sabe que esta materia, además estoy dando bases psicopedagógicas y ella piensa que es de otra materia, ¿ya? Aguárdeme un ratito. Ay, padre. A ver. Aguárdenme un rato, chicas, ¿ya? Si no terminamos de revisar. Va bien.
revisar. Pero, ya, ya, lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Tal vez la señora Sonia se olvidó de, es que está viendo las respuestas que se están enviando al grupo y ella se olvida que esta materia está fusionado con bases psicopedagógicas. Ya, se olvidó completamente. Entonces, y eso es, me dices, es de otra asignatura, me dice. Es de otra asignatura, obvio, porque estoy con dos asignaturas en una. Ya, esa era la pregunta. Ya, entonces sigamos. ¿Dónde estábamos? Que se me ha ido completamente. Estábamos en la auditiva. Estábamos sí, en la intelectual. Usted nos iba a dar, creo, un cuadro, una tabla de clasificación de grados. Ya, se los voy a pasar ese cuadrito para que además no solamente diga los grados, sino que además les va a permitir ver, por ejemplo, la edad cronológica, ¿ya? La edad, o sea, y cómo puedes trabajar o hasta qué punto, por ejemplo, estos niños pueden llegar a, o qué pueden aprender, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice que un niño con discapacidad leve puede ser, llegar al máximo, su bachillerato sería en primero de, en este caso como ya está dividido, en primero de secundaria, ya llega a un primero de secundaria y ahí sería su bachillerato para un niño con deficiencia intelectual leve, ¿ya? Entonces, esos detallitos se los voy a colocar así en cada grado. ¿Listo? Vamos, por favor, lo otro, a Shirley, por favor, Shirley. Ahora sí, ya. Suerte. Era las dislalias. Sí. Definición de dislalias. Se encuentra dentro de los trastornos del habla. Trata de una dificultad para la producción o articulación de uno o varios fonemas. Las dislalias es un trastorno articulatorio que puede deberse a varias causas. Entre ellas podemos ver las causas funcionales, las causas orgánicas y las causas audiógenas. En las causas funcionales se trata de un defecto de la articulación del habla originado por un funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla, debido a factores etiológicos diferentes. En las causas orgánicas están causadas a consecuencias de lesiones anatómicas en los órganos articulatorios y funcionales que intervienen en el habla. Las causas audiógenas están relacionadas con las dificultades auditivas. Si el niño no escucha bien, esto puede ocasionar una mala articulación y, en consecuencia, problemas en su comunicación. Shirley, gracias. Eso está súper completo. Tal vez un poco podríamos no profundizar mucho, sino para que nos ayude a entender sobre todo de qué trata esta dificultad de aprendizaje, ya de qué trata la dislalia, porque la persona que va a intervenir, porque solamente estamos viendo conceptos bases nada más, porque obviamente esto supone ya, qué sé yo, cuando una educadora, en este caso, identifique a un niño con este tipo de dificultad, ella, como dice el concepto, debe reaprender, o sea, tiene que buscar, ahí ya tiene la herramienta, sabe de qué trata la dislalia, pero sin embargo, luego tiene que buscar bastante información, preparar su material, por eso solamente conceptos vamos a manejar, ¿ya? Conceptos muy, muy sencillos, ¿listo? Entonces, tal vez ese concepto para que te ayude a entender sobre todo, Shirley, ¿ya? Pero no está mal, está bien, ¿ya? Solamente vamos a un poco tal vez resumirlo aquello, ¿ya? Vamos a ver, Susana. Me he dado cuenta de que tal vez yo lo tengo un poquito más resumido. A ver, bueno, yo he puesto que es un trastorno del habla donde el niño falla en la articulación específica de ciertas consonantes.
Se caracteriza por una incapacidad para formar o pronunciar uno o más fonemas satisfactoriamente. Si son varios los fonemas afectados en el habla del niño, se hace difícil la comprensión de lo que dice. Se clasifica en evolutiva, funcional, audiógena y orgánica. Ya, está muy bien. Entonces, así, por favor, lo más concreto posible. ¿Ya? Gracias, Susana. Les voy a pedir que si se están compartiendo conceptos o algo, pues lo hagan a través tal vez del Classroom. Tal vez esas situaciones también le incomoda un poco a Sonia, no sabemos. Ya tal vez me va a decir, pero ¿cómo les permites eso? Que el trabajo puede ser individual. No sé, tal vez, ¿ya? Por eso podrían compartirse entre ustedes, tal vez de forma más interna. Les voy a pedir, ¿ya? Listen, yo tengo un concepto sobre la dislexia. Ya, a ver, vamos, por favor, María José. Y la dislexia es una discapacidad del aprendizaje en lectura. Las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores. También puede tener dificultades con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia del individuo. Ya, muy bien, gracias. Ahí está otro concepto, ¿no? Que también está súper sencillito, ¿ya? Entonces, eso, vamos, por favor, no le he visto a Rosel Díaz, me lo ha dicho. Vamos a tener que nuevamente empezar, ¿ya? A ver, Salazar, lo otro, por favor, lo que viene. ¿Qué viene? La discalculia, ¿no ve? Sí. Así. Ya. Estos están causados por la alteración en el desarrollo mental. En cuanto a sus causas, actualmente se cree que la discalculia es un trastorno congénito con un importante componente genético. A ver, una vez más, por favor. Estos están causados por una alteración en el desarrollo mental. En cuanto a sus causas, actualmente se cree que la discalculia es un trastorno congénito con un importante componente genético. Salazar, pero aquí no nos dices de qué trata esa. Sí. La discalculia es una discapacidad del aprendizaje en matemáticas que dificulta entender y trabajar con números. Ya, es una dificultad. Ya, listo. Eso. A ver, ¿alguien más tiene de discalculia? Yo, Lisa, Ya, a ver, por favor. la discalculia es la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y tareas que involucren las matemáticas. Ya, está bien. Entonces vamos. Listen. Sí, a ver, Aline. Tal vez podríamos añadir ahí algo que es más específico, que en realidad la dificultad de este aprendizaje es del cálculo relacionado con el sistema simbólico. Ya, el cálculo. Más que numeral, digamos. Ya, con el cálculo simbólico. Por favor, anoten, pueden aumentar esto más ese aporte que nos da Aline, por favor. ¿Ya? Gracias. Disculpe, tengo una duda respecto a la discalculia. Al final, ¿es una dificultad de aprendizaje o es un trastorno específico del desarrollo del sistema neurológico? Aline. Ya. A ver, aquí hay ciertas todavía dudas, o sea, no está, hay ciertas, no está dicho al 100%, hay una interferencia por ahí, vamos a, de Camila debe ser, Camila Urquieta, a ver, vamos a bloquear. Ya. Creo que no está muy claro el hecho de que
ciertos autores nos dicen que la discalculia es justamente se debe a un trastorno neurológico, pero en otros nos dicen que simplemente está clasificado dentro las dificultades de aprendizaje pasajeras o globales como tal, ¿ya? Yo creo que la verdad en este aspecto a mí me ha sorprendido. Ahora yo estaba muy consciente de que esto era simplemente una dificultad más, digamos, global, que con el reaprendizaje se puede superar aquello. Pero cuando ya ahora me hablan de, por ejemplo, de un trastorno quizás neurológico, pero no está, como les digo, confirmado al 100% cuando se habla de un trastorno neurológico. Se dice, dicen, ¿no? Creo que es un trastorno neurológico. Entonces, por eso es que se ha tomado en cuenta como dificultad de aprendizaje más global, más pasajera, ¿ya? Entonces, esto está todavía entre interrogaciones. Eso, ¿ya? Vamos, por favor, la otra pregunta. Victoria, por favor. Victoria Cusi. Ya. 14. TDAH. Ujú. El TDAH es un trastorno por déficit de atención. Hiperactividad TDAH es una afección neurobiológica que se caracteriza por un nivel inapropiado de inatención, concentración, distrabilidad, hiperactividad e impulsibilidad, que es incoherente con el nivel de desarrollo del individuo y que se produce en varios entornos de la vida del niño y en la escuela, en casa y en contextos sociales. Ya, muy bien. Ahí está claro, no es un trastorno neurobiológico. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Entonces, obviamente, y todas las características que ha dicho Cusi está muy bien, ¿ya? Eso está claro. Vamos, por favor, la otra pregunta. A ver, vamos a pedirle a Rebeca. Rebeca, por favor. Autismo. El trastorno del espectro autista, el TEA, es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital. No está muy completo, Lisa, ¿no? Pero... A ver, otra persona, por favor. Liz, ¿yo podría decir? Ya, habilite su cámara, Cami. Es que lo he apagado porque cuando estoy leyendo en otro lado se me corta la imagen en el Zoom. Ya, vamos. Pero voy a leer. El concepto de autismo abarca una serie de trastornos que afectan las habilidades comunicativas, la sociabilización y la empatía de la persona. Los autistas tienen una personalidad replegada sobre sí misma de manera patológica. Ujú. Ahí lo que nos falta es que es un trastorno, ¿no? Del neurodesarrollo y obviamente y todo lo que ha dicho Camila está muy bien, ¿sí? Entonces con eso complementaríamos. Es importante mencionar si es un trastorno neurológico, biológico, porque si no colocamos esto, entonces no vamos a distinguir, por ejemplo, de las dificultades de aprendizajes globales. Por eso es importante la conceptualización, ¿sí? Eso. Dice, yo tengo aquí, así con el neurodesarrollo, definimos el autismo como un trastorno del neurodesarrollo que afecta a las áreas de interacción social, habilidades de comunicación y a las funciones ejecutivas y cognitivas, ocasionando dificultades en el aprendizaje, el juego, la comunicación y la conducta. Está muy bien tu concepto, ¿ya? Entonces ahí tenemos conceptos bien trabajados. Gracias. Vamos a ver, por favor, Lisette, Alejandra, lo otro, por favor, lo que viene. Lizeth,
Lo último que ha puesto, ya no ha puesto el Asperger, eso lo íbamos a sacar siempre, ya no estaba en lo último, en el Sí, último cuestionario. sí. ¿Ya? Ya entonces serían los trastornos de conducta. Ujú. ¿Ya? Es una serie de problemas conductuales, emocionales que se presentan en niños. Los problemas pueden involucrar comportamiento desafiante o impulsivo. Ya, muy bien. Ahí está el concepto, ¿no? Estos trastornos de conducta ya son más globales, ¿no es cierto? En los cuales nosotros podemos intervenir, o sea, gracias a la intervención de la educadora, pues esta conducta puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene otro concepto? A ver, Susana. Sí, yo tengo el trastorno de la conducta, es un trastorno del comportamiento, algunas veces diagnosticado en la infancia, que se caracteriza por comportamientos antisociales que violan los derechos de otros y los estándares y reglas sociales apropiados a la edad. Ujú. Ya, muy bien. Está muy bien el concepto del trastorno de conducta, ¿ya? ¿Qué más viene? Gracias. Ahí está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto viene, por favor? Otra pregunta. La carencia afectiva. A ver, Rosdeli, vamos. La carencia afectiva. La carencia afectiva es una situación de falta de cuidados, de protección, de atención y de apego que sufre o ha sufrido un niño por parte de su madre o cuidar habitual durante los primeros años de vida. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, ¿alguien más tiene, por favor? Pues parece que está muy claro esto. ¿Puedo complementar? Ya, a ver, Rebeca. Dice, bueno, yo le he puesto también así, la ausencia de estimulación afectiva durante la infancia puede provocar la aparición de trastornos que se pueden expresar en afectivos, semánticos o conductuales. Muy bien. Gracias. Eso es todo. ¿Ya? Lo otro, por favor, ¿puedes ayudarnos, María José? Las minorías culturales Ya. son grupos de población minoritarios con ciertas creencias y costumbres que les permiten distinguirse de la comunidad a la que pertenecen. Vivimos en una sociedad multicultural y globalizada, con fenómenos migratorios constantes debido a la crisis económica y desigualdad. Las minorías culturales no solo se forman por el desarrollo de costumbres diferenciadoras, sino que en los últimos tiempos están muy relacionados con las migraciones políticas y económicas. Ya. Muy bien. ¿Alguien más tiene? A ver, Wayuku, ¿usted tiene la respuesta de minorías culturales? Wayuku. Sí, Lice. A ver. Son grupos de poblaciones minutarios con ciertas creencias y costumbres que les permiten distinguirse de la comunidad a la que pertenecen, viviendo en una sociedad multicultural y globalizada, con fenómenos migratorios. Ya. Después creo que levantaba Monroy, levantaba su mano. No, Salazar era. Salazar, por favor. A ver, las minorías culturales son grupos de población minoritarios con ciertas creencias y costumbres que les permite distinguirse de la comunidad a la que pertenecen. Esta situación de globalización permite que muchas culturas convivan en armonía en una localización geográfica concreta. Ya lo mismo, ¿no? Creo que ahí está el concepto de minorías, ¿ya? ¿Ahí hemos terminado, chicas, o tenemos algún concepto más? Autoconcepto. A ver, María José, ayúdanos con eso. El autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor. Cabe destacar que el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima.
Sin embargo, su relación es muy estrecha y no podría entenderse uno sin la presencia por otro. Ya. El autoconcepto puede definirse como todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos, es decir, la forma en la que nos vemos. Ya, muy bien. Eso está claro también, ¿ya? Así, chicas, entonces con eso ya hemos terminado y nada, la siguiente clase, el examen es oral, ¿ya? Cualquier modificación respecto al examen les voy a enviar al Classroom. Cualquier novedad les voy a comentar ahí, ¿sí? En Classroom. Pero no se olviden subir esta tareita que tienen que subirla ya para hoy día. Tenía que estar un cuestionario limpiecito ya, ¿no? Porque ya les corregí el primer cuestionario. Entonces, por favor, si no lo subieron todavía, pues tienen toda la tarde para subir y para arreglar además, ¿ya? Arreglarlo y que sean respuestas súper concretas que les ayuden a estudiar también. Vamos. A ver, Susana. Licen, una pregunta. Ay, ¿quién me pregunta? Ay, Licen, una pregunta. Yo ya le he subido el cuestionario de ahorita y entonces lo tengo que arreglar y volverlo a subir. Ustedes ya tenían que trabajarlo arregladito, ¿no es cierto? O sea, ya tenían que subírmelo arreglado. Ya no hay más arreglos, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero? Yo les revisé su primer cuestionario y ahí les di ciertas observaciones, pero como esas observaciones, si no tenían observaciones, perfecto, ¿ya? Entonces, este segundo cuestionario tenían que complementar ya nomás ciertas preguntas, ¿no es cierto? Complementar y hacerlo lo mejor posible y eso lo suben, ¿ya? Alice, pero de este segundo cuestionario, como son preguntas que nos ha enviado recién y la estamos corrigiendo ahora, yo ya lo envié, entonces se lo voy a volver a enviar. Ya no, ya súbanlo, ya no vuelven a enviar. Si ya lo subieron, lo suben uno solo y ya está. ¿Listo? Eso. O sea, las correcciones ya serían para nosotras, ¿no es cierto? Para el ustedes. examen. Ah, ya. Sí, para ustedes, es para estudiar y eso. ¿Ya, chicas? Eso, pues, que les vaya muy bien. Cualquier consulta por Classroom, por favor. Ya, ahí también pásense cualquier ayuda que tengan, porque si no, a veces esto ocasiona algunas confusiones. ¿Ya? Por favor. ¿Listo? Que les vaya muy bien, chicas. Hasta luego, Licen. Chao. Hasta luego, Licen. Chao, chao, chao. Chao, Licen. Chao.